Hoy vamos a ver la lección 15, hermanos. Obstáculos a los avivamientos. Y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías 6:3. Este siervo de Dios había descendido de Babilonia para reconstruir el templo y restablecer la adoración de Dios en Jerusalén, la ciudad de las sepulturas de sus padres. Cuando Sanballat y ciertos individuos, sus aliados, que habían disfrutado durante mucho tiempo de las desolaciones de Sión, descubrieron que ahora el templo y la ciudad sagrada estaban a punto de ser reconstruidas, levantaron una gran oposición. Sanballat y los demás líderes intentaron varias formas de desviar a Nehemías y a sus amigos y evitar que siguieran adelante en su trabajo. En ocasiones los amenazaron y luego se quejaron de que se rebelarían contra el rey. También insistieron en que su diseño no era piadoso, sino político. A lo que Nehemías respondió con una negación simple y pronta. No hay tales cosas como tú dices, sino que las inventas de tu propio corazón. Finalmente, Sanballat envió un mensaje a Nehemías pidiéndole que se reuniera en la llanura de Ono para discutir todo el asunto amistosamente y ajustar la dificultad, pero con la intención de hacerle daño. Habían descubierto que no podían asustar a Nehemías y ahora querían acercarse a él por medio de la astucia y el fraude y apartarlo de la vigorosa ejecución de su trabajo. Pero él respondió, estoy haciendo una gran obra, de modo que no puedo ir. ¿Por qué debería cesar el trabajo para ir a ti? Siempre ha sido así. Cada vez que cualquier servidor de Dios hace algo en su causa y parece haber una probabilidad de éxito, que Satanás, a través de sus agentes, regularmente intenta desviar sus mentes y anular sus trabajos. Así ha sido durante los últimos 10 años, en los cuales ha habido avivamientos notables a lo largo y ancho del país. Este era en el tiempo de Finney, cuando él estaba haciendo esos avivamientos. Estos avivamientos han sido muy grandes y poderosos y extensos. Se estima que no menos de 200,000 personas se han convertido a Dios en ese tiempo. Imagínense, hermanos, 200,000 personas se han convertido a Dios en ese tiempo. Y el diablo ha estado ocupado en sus dispositivos para desviar y distraer a la gente de Dios y desviar sus energías de seguir adelante con la gran obra de salvación. Y ese es el propósito del estudio de hoy, hermanos. Lo que va a obstaculizar el avivamiento es que nos desviemos o nos distraigamos en hacer otras cosas y desviar nuestras energías de la obra de Dios para hacer en otras cosas. Eso es lo que siempre va a obstaculizar un avivamiento. Voy a demostrar que un avivamiento cristiano es una gran obra. Mencionar varias cosas que pueden ponerle fin. Y número 3,
esforzarse por mostrar lo que debe hacerse para la continuación de este gran avivamiento. Primero, voy a demostrar que un avivamiento cristiano es una gran obra. Es una gran obra porque en ella están involucrados grandes intereses. En un avivamiento cristiano están involucrados tanto la gloria de Dios en lo que respecta al gobierno de este mundo, como la salvación de los hombres. Eso lo hace una gran obra. Que por un lado buscamos la gloria de Dios y por otro lado buscamos la salvación de los hombres. Dos cosas que son de importancia infinita están involucradas en ello. La grandeza de una obra debe ser estimada por la grandeza de las consecuencias que dependen de ella. Vean las consecuencias de que no se le dé la gloria que Dios merece. Y vean las consecuencias que hay que la gente no se salve y que millones terminen en el infierno. Y esta es la medida de su importancia. Esto es lo que mide qué tan importante es. Ahora voy a mencionar varias acciones que pueden ponerle fin, o sea, fin a un avivamiento. ¿Cuáles son las acciones que van a hacer un estorbo, un obstáculo para que un avivamiento continúe? Un avivamiento se detendrá cada vez que la iglesia crea que va a cesar. O sea, cuando un avivamiento ha empezado y la gente ya empieza a pensar que eso no va a continuar, ahí se detiene. La iglesia es el instrumento con el que Dios lleva a cabo este trabajo y deben trabajar en él voluntariamente y con sus corazones. Dios trabaja junto con la iglesia y el trabajo de la iglesia es voluntario y es de corazón. Normalmente eso brota de que nos salvó a nosotros, de que siendo aún pecadores, Él nos salvó y estamos agradecidos con Él. Entonces, voluntariamente y de corazón, queremos ahora trabajar junto con Dios para que otros también se salven, así como nos pasó a nosotros. Nada es más fatal para un avivamiento que para sus amigos, o sea, la gente que está interesada en ese avivamiento, predecir que va a parar. O sea, que nosotros mismos nos pongamos a pensar que eso se va a detener. No importa lo que los enemigos de la obra pueden decir al respecto, prediciendo que todo se acabará y no quedará nada y cosas similares. O sea, no importa lo que otros digan, que se opongan. Ellos no tienen influencia, pero importa mucho lo que nosotros sí pensamos, porque nosotros somos los que lo estamos promoviendo y los que tenemos el Espíritu Santo, y eso contrista al Espíritu. No pueden detenerlo de esa manera, pero los amigos, o sea, los creyentes, deben trabajar y orar en fe para llevarlo a cabo, para que continúe. Es una contradicción decir que están trabajando y orando en fe para continuar con la obra y sin embargo creer que va a detenerse. O es lo uno o es lo otro. Si yo estoy trabajando y orando para continuar con la obra, es porque creo que va a continuar. Pero si lo estoy haciendo mecánicamente, porque pienso, no, esto ya se va a acabar, eso es lo que va a suceder.
Esa es, esa es la obra del diablo, de tratar de desanimarte con pensamientos de que se va a detener un avivamiento. Si pierden su fe, por supuesto, se detendrá, porque no hay fe para creer que Dios lo va a continuar. Cada vez que los amigos de los avivamientos comienzan a profetizar que el avivamiento va a detenerse, deben ser reprendidos de inmediato en el nombre del Señor. Lo está usando el diablo para desanimar a todos para que no continúe el avivamiento. Si la idea comienza a prevalecer y no se puede contrarrestar ni erradicar, el avivamiento cesará infaliblemente porque es indispensable para la obra. Que los cristianos trabajen y oren en fe para promoverla. Y es una contradicción decir que pueden trabajar en fe para su continuación mientras creen que está a punto de cesar. No podemos hacer las cosas pensando en dos cosas, de que yo trabajo, pero creo que se va a detener. Ese creo que se va a detener es un pensamiento del diablo para menguar mis fuerzas, para que no dé todo lo que tengo que dar, para no creer en Dios. Un avivamiento cesará cuando los cristianos consienten en que deba cesar. O sea, cuando yo permito que se acabe. A veces los cristianos ven que el avivamiento está en peligro de detenerse. Y si no se hace algo efectivo, llegará a un punto muerto. O sea, a veces sí podemos ver de que hay algo que quizás haya entristecido al espíritu que hace que se pueda detener. Pero si no se hace algo efectivo, cuando vemos eso, y eso algo efectivo que lleva, lleva a arrepentirse y estar orando para que continúe. Si no se hace eso, entonces tendrá a morir. Si este hecho los angustia y los lleva a la oración y a esfuerzos renovados, la obra no cesará. Si cuando vemos que está en peligro de detenerse, nos angustia y nos lleva a la oración y a renovar esfuerzos, la obra no cesará. Pero si viendo que está en peligro de detenerse, no hacemos nada, entonces sí se cesará. Cuando los cristianos aman tanto la obra de Dios y la salvación de las almas, que les angustia solo la aprensión de un declive, los lleva a una agonía de oración y esfuerzo. Si no los lleva a la agonía y el esfuerzo para evitar que cese, si ven el peligro y no intentan evitarlo ni renovar la obra, ellos consentirán en que se detenga. Esa apatía, esa indiferencia, esa falta de acción, de no hacer algo para que continúe, es consentir a que se detenga. En este momento hay muchas personas en todo el país que ven que los avivamientos están disminuyendo, que hay un gran peligro de que cesen por completo. Y aún así muestran poco sufrimiento y parecen importarles poco. O sea, si están viendo que eso está ocurriendo, es cuando más hay que clamar para que continúen. Pero si al verlo no se hace nada, se está consintiendo en que se acabe. Iglesias enteras ven su condición, ven lo que está por venir, a menos que pueda haber un despertar, y aún así están tranquilas, acomodadas,
y no gimiendo y agonizando en oración para que Dios avive su obra. Algunos están incluso prediciendo que habrá una gran reacción ahora y que llegará una gran escasez sobre la iglesia, como sucedió después de los días de Whitfield y Edwards. Y sin embargo, no se inquietan por sus propios presagios. Están tranquilos al respecto y se dirigen directamente a otras cosas. En vez de estar clamando y gimiendo y agonizando en oración para que Dios avive su obra. Ellos consentirán a ello. Parece como si fueran los trompetistas del diablo, enviados a esparcir la consternación en las filas de los elegidos de Dios. Tercero, un avivamiento cesará cuando los cristianos se vuelven mecánicos en sus intentos de promoverlo. Cuando me refiero a mecánicos, me refiero a que hacen las cosas sin el corazón, nomás por hacerlas, o porque tienes que hacerlas, o porque es tu obligación hacerlas, pero de corazón no te interesa. Lo haces porque te mandan, lo haces como la persona asalariada que hace el trabajo porque le pagan y no por servir a la gente. A eso se refiere mecánicos. Cuando su fe es fuerte y sus corazones están cálidos y sensibles y sus oraciones están llenas de emoción santa y sus palabras tienen poder, entonces la obra continúa. Pero cuando sus oraciones comienzan a ser frías y sin emoción y su sentimiento profundo se va y comienzan a trabajar mecánicamente y a usar palabras sin sentir, entonces el avivamiento cesará. O sea, cuando ya se hacen las cosas rutinariamente y no está ese corazón cálido que ama a la gente y que ama la obra de Dios.